Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Una Hola, consulta, buenas noches. doctor. Hola Más- Cecilia. Hola. Buenas noches. Buenas noches. una consulta, ¿más o menos se sabrá cuándo es la fecha del segundo parcial? Porque todos queremos saber para organizarnos. Ah, y lo Contame. otro era si el parcial final sí ya saben cómo va a ser la modalidad, si va a ser todo múltiple opción. Alicia y Cecilia hoy sacaron cuenta. Cuéntenle. Sí, por cómo venimos, si es que no hay ningún cambio en el cronograma de alguna clase que se vaya a suspender o algo, sería el miércoles 26 el parcial. El próximo. Estoy aquí chequeando. Sí, miércoles 26. Exactamente, miércoles 26. Y Ya la voy a moda- anotar en el grupo. Miércoles 26 y la modalidad, supongo, Alejandro, es como fue el primer parcial, la misma modalidad. Igual. Bárbaro, gracias. Como bien dijeron las colegas, va a depender de si hay o no algún paro Claro. que se realice en los próximos días, ¿no? Creo que Antonella también tiene alguna pregunta. Hola, profe, buenas tardes. La fecha del tercer parcial presencial, ¿todavía no la tiene definida por Bedelía? Porque hay profesores Sí, que ya la tienen confirmada por sí, tema de sí, sí. organización. Sí, eso lo mandaron, sí. Eso lo mandaron. ¿Y No me cuándo acuerdo sería? Cecilia o Alicia, lo mandaron, sí, debe del día. Es a ver qué fecha cae, 30 de noviembre. Ya les digo enseguida. 30 de noviembre cae un Miércoles. miércoles, sí. Es ese día en los salones, si mal no recuerdo, yo se los paso bien después, más cerca de la fecha, pero recuerdo que eran planta alta de facultad. 2 salones en planta alta. Perfecto, Profe, va a gracias. ser entonces el 30 de noviembre presencial y la modalidad sería. Y la modalidad en principio sería múltiple opción. Muchas gracias. Perfecto, sí, sí. Me pasa lo mismo en ciencia política, lo mismo, pasó lo mismo, profe, la misma modalidad, lo único que en vez de la computadora va a ser en papel en la facultad. Ah, eso iba a preguntar, va a ser en papel, ¿verdad? Por más que sea múltiple opción, va a ser en papel, porque muchos hacen llevar la computadora o celular para hacerlo por EVA, para dar la nota en el momento. No, sería espectacular. El problema que hay es el Wi-Fi, que vieron que no funciona bien Ah, está. en facultad. Profe, Sería espectacular, disculpe, pero yo lo hice con una materia el semestre pasado y el profesor nos hizo llevar el celular o la computadora y obviamente que si llevabas la computadora vos mismo te pasabas internet del celular y la nota se daba en el momento, o sea, creo que fueron 2 o 3 personas que lo hicieron en papel, después lo hicimos todo electrónico. claro, pero eso hay muchos que no tienen Wi-Fi libre o no tienen un contrato que les permite usar Todo lo hicimos en el móvil. Sí, igual No se puede tenemos móvil. compartir, no gasta tanto. Yo no tendría problema, por ejemplo, en compartir con algún otro compañero de mi celular. Claro, yo Eh, tengo Hasta contrato, no 5 tengo podemos problema en compartir los que compartir. tenemos. Nosotros en penal general, perdón que interrumpa, en penal general con el profesor Rodríguez vamos a hacer de esa modalidad, ya nos propuso, y digo, o sea, lo bueno de todo esto que tenemos la nota enseguida, ¿no? claro, claro. En principio la veo difícil en ese sistema, pues a uno se le rompe el celular, al otro Sí, puede ser eso, que claro. no tiene el celular, es muy chiquito y no le anda Ya lo para hemos poner. hecho y en el principio no dio ningún problema, la verdad. Hicimos en penal especial también el semestre pasado y no Claro, tuvimos pero problema. si llega a dar algún problema, después el que le protestan es a mí. Que dice, no fuiste equitativo, porque hay unos que no tienen celular, o se le rompió el celular, si es papel, todos tienen papel en la mano, y ahí es más sencillo. Lo vemos, pero en principio, el problema que hay en la facultad es que no funciona bien no solamente el Wi-Fi, sino que además en la facultad
hay lugares de la facultad y salones donde no tiene alcance los celulares. Me pasa continuamente que uno sale de la facultad y le empiezan a caer mensajes porque no, como es muy antiguo y las paredes son muy robustas, a veces no entra bien la señal, es más allá del Wi-Fi. Profe, también Alcanza con que uno tenga problemas para que denuncien al consejo y digan, no, mire, esto fue discriminatorio. también pasó con los enchufes, pero entre todos nos pusimos de acuerdo y llevamos zapatillas y los que no tenían wifi le pasábamos los que sí teníamos contrato, y no hubo problema, Claro. y no hubo queja de ningún profesor, o sea, de los alumnos no hubo quejas hacia el profesor ni nada. El compañerismo, tiene que haber eso, coordinarse todo. Si todos nos ponemos de acuerdo, yo creo que ahí sí podemos hacer, me parece a mí, me parece que somos un grupo, ya somos grandes y podemos hacer eso. Está bien lo que dice Claudia, está muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí. Sí, de Manuel. No, profe, en realidad no era para usted, sino simplemente para la doctora Alicia, a ver cómo le había ido en la evaluación y eso, que justo también puso el compañero Rascaeta, ¿verdad? Que sí, esperemos que le haya ido bien. Sí, ¿qué tal, Manuel? Buenas noches. Sí, por suerte me fue muy bien. Muchas gracias a todos por el apoyo, por acompañar. Bueno, además espero que haya sido de utilidad para ustedes también la clase, que haya sido clara. Como les digo, siempre igual estoy a las órdenes para cualquier consulta, pero gracias, por suerte sí, me fue bien. Es merecida. Bueno, gracias, profe, usted. Fue una muy linda clase, una clase muy clara. Tuvo mala suerte Alicia, que además le tocaron profesores exigentes, digo, no son precisamente los más fáciles, pero bueno, tuvo una muy buena calificación para justamente, le tocó un plantel de tribunal exigente, un plantel de tribunal exigente, lo cual mejora aún más todavía su calificación. Bueno, estoy con poca voz, ando medio resfriado, espero que no sea COVID, creo que no. Creo que fue nomás haber agarrado frío. Y entonces no sé hasta dónde me van a poder escuchar y hasta dónde voy a poder seguir la clase, pero Alicia, Cecilia y no sé si hay otro ayudante me van a ayudar a ver hasta dónde llegamos. El tema no sé si hay algún otro ayudante que no estoy viendo, porque en la pantalla que veo solo a Cecilia y a Alicia, pero si está cualquier otro de los compañeros del equipo, le pido que me avise. Bien, el tema de la clase de hoy es el último sobre la cuestión del derecho de asociación. Recuerdan que ya hablamos bastante sobre la libertad sindical y el derecho de asociación, y hoy vamos a hablar fundamentalmente de la organización sindical y un concepto que se llama de la representatividad de los sindicatos. Pero esta clase ustedes la pueden leer en cualquiera de los libros, porque aquí sí no hay temas regulatorios recientes, con lo cual el libro de Pla, curso, tomo 4, volumen 1, está perfecto para este tema, el 4.1 de Pla, también por supuesto el libro de Hermida, mejor todavía, el que se llama Sindicatos en Libertad Sindical, mejor todavía, el de Hermida, es más claro en este punto. También lo pueden leer en el de Raso, el de Juan Raso, en el tomo 4, y en el libro de Mantero, Derecho Sindical, en fin, en cualquiera de los tomos o los libros que hemos recomendado de cabecera, hay muchos, acabo de mencionar 5, pueden leer esta cuestión de los sindicatos y algunas reglas que vamos a ver en cuanto a la organización sindical. Muy brevemente, porque esto ya lo explicó Alicia en la primera clase sobre libertad sindical, sobre derecho de asociación. Recordemos que históricamente los sindicatos, como vamos a ver,
no nacieron en el mundo como sindicatos que los conocemos hoy día, como organizaciones con estatutos, con autoridades, con reconocimiento del Estado, en fin, como el tipo de organización intermedia entre el Estado y los habitantes y los trabajadores que todos conocemos hoy día, que todos identificamos, sino que tuvieron dos etapas previas, dicen los historiadores, o hubo dos formas organizativas que adoptaron los trabajadores históricamente, que no respondían al tipo de organización que conocemos hoy día. En ese sentido, y como siempre empezando por Europa, los sindicatos, inicialmente, la forma de organización que adoptaron los trabajadores inicialmente, sobre el comienzo de la era capitalista, sobre el origen del capitalismo, fue lo que los ingleses le llamaban los clubes, y en los países como de habla hispana y también en Francia, le llamaban mutualistas o mutualismo. Clubes y mutualistas. ¿Qué eran los clubes y las mutualistas? Bueno, eran organizaciones de trabajadores, pero cuya finalidad principal no era reivindicar, aspirar, solicitar o reivindicar condiciones de trabajo o empleo, sino que eran organizaciones, uniones, asociaciones de trabajadores destinadas a la ayuda económica entre los propios trabajadores. Y de esto se van a dar cuenta enseguida. A ver, todos conocemos, si yo les digo la palabra mutualista, a ustedes, ¿qué les viene a la cabeza? En Uruguay, ¿qué organización conocen ustedes que se identifica en nuestro país con la palabra mutualista? Denme algún ejemplo. La Mutual del fútbol, por ejemplo. Bien. Otra, muchos de ustedes deben acá ser socios de la mutualista, ¿cuál? Médica. La española. Sí, de Meda. Perfecto. Perfecto, la española. Ese es el mejor ejemplo, la española. Exactamente. Muchos de ustedes deben ser socios de la mutualista, la española, o todos conocen la mutualista, la española. De repente, el que dijo recién, imagínense, no sé, de repente hay acá alguien que es, imaginemos que hay alguien de acá que es francés, y por lo tanto no tiene nada que ver con los españoles, pero igual está asociado a la mutualista española. ¿Por qué? Porque hoy día evolucionó hacia un tipo de organización que nuclea no solo a los españoles, sino a cualquier ciudadano si quisiera afiliarse. Pero en sus orígenes, hace más de 100 años, la mutualista, la española, fue creada en Uruguay por los gallegos. Pero los gallegos fueron los de Casa Galicia, perdón. Los de la española eran otros españoles que no eran gallegos. Bueno, ahora no me acuerdo, imagínense que eran andaluces. Pero bueno, era un conjunto de habitantes que había en nuestro país que su origen común era que eran españoles. Españoles no gallegos, no de Galicia, sino que eran de otras zonas de España. Y que se unieron para crear una organización asistencial, de asistencia médica, y al principio eran solamente de españoles, para brindar ese servicio médico solo a los españoles. Y lo que hacían era ponían plata, una cuota mensual, y con ese dinero alquilaban locales, contrataban médicos, equipamiento, para que les brindara la salud. Eso es una mutualista. Una mutualista es una organización que, en base a la idea de solidaridad y de fraternidad, sobre todo en personas que la idea de fraternidad ahí es la idea de que es una solidaridad entre personas que tienen una cierta afinidad en común o religiosa, católicos, musulmanes, protestantes, lo que ustedes quieran, o por nacionalidad, franceses, gallegos, portugueses. Entonces,
En este caso, y esto llevándolo ahora al caso de los trabajadores, piensen ustedes en el caso de la mutualista, la española, como yo les contaba recién, que era al inicio, hace más de 100 y pico de años, una organización de españoles para dar servicio de asistencia médica solo a los afiliados, que eran inicialmente solo españoles. El mutualismo en su origen era los trabajadores, frente a la situación que todos recordarán de aquello que le llamamos la cuestión social. Recuerdan que era aquella idea de que los trabajadores estaban sometidos a muchas horas de trabajo, por bajas remuneraciones. En aquel momento además no había lo que conocemos como la seguridad social, no había un BPS, que si alguien se enferma no va a perder todo su ingreso porque hay un fondo que le va a pagar una parte de su sueldo. O si es una mujer y se embaraza, el BPS le va a dar durante varios meses un subsidio maternal, o si pierde el trabajo, el BPS le va a dar el seguro de paro. Bueno, en aquel momento no existían esas cosas. Entonces, el mutualismo, en el siglo XVII, esto se creó en Inglaterra y después pasó en todo el resto de Europa, el mutualismo eran organizaciones de trabajadores que frente a las situaciones de pérdida de ingresos, por imposibilidad de trabajar, crearon una caja en común, crearon un fondo en común, para eso tenían que aportar todos los meses una pequeña cantidad de dinero, para si alguno de ellos se enfermaba, se accidentaba, o, en el caso de una mujer, se embarazaba y no podía trabajar, o si el trabajador fallecía, ¿verdad?, poder sacar una parte de dinero de esa caja para ayudar, para solidarizarse con esa persona. Entonces, en aquel momento, siglo XVII, cuando nació esto en Inglaterra, y después esto fue copiado en el resto de Europa, los trabajadores, cuando se organizaron, no tenían como finalidad inicial el reclamar por sus condiciones de empleo, sino el ayudarse entre ellos. Pero obviamente esto es un germen, es un antecedente de lo que conocemos como sindicatos, porque obviamente ese tipo de organización, que al principio era, reitero, para ayudarse entre ellos, frente sobre todo a las contingencias, a eso que llamamos contingencias sociales, el desempleo, la muerte, la incapacidad, la enfermedad, etcétera, etcétera, eso rápidamente fue mutando, fue cambiando hacia lo que se llamaron, y entramos en la segunda etapa, las sociedades de resistencia. Esas organizaciones, obviamente esa unión de trabajadores, los trabajadores al reunirse y conversar y discutir sobre su situación laboral, sobre su mala situación laboral, esas organizaciones prontamente fueron incorporando un nuevo objetivo, una nueva finalidad, una nueva aspiración, que ahí sí fue protestar por sus condiciones de empleo, protestar por sus condiciones de empleo. ¿Qué diferencia tienen con los sindicatos como lo conocemos hoy día? Que en ese momento esas organizaciones eran organizaciones clandestinas, que estaban prohibidas, en general en casi todos los países estaban prohibidas, y además eran organizaciones que en general, en el primer estadio de evolución, en la primera etapa de evolución, eran organizaciones muy pequeñas y normalmente, como dice ahí la placa, que utilizaban las formas de acción directa. ¿Qué es la forma de acción directa? La protesta mediante huelga o inclusive acciones violentas. Las primeras organizaciones de unión de los trabajadores con finalidad de protesta por sus condiciones, en general eran organizaciones pequeñas, clandestinas y sobre todo organizaciones de ideología anarquista, fundamentalmente, que tenían como objetivo el protestar no solamente por sus condiciones de empleo, sino también por el sistema económico en el que se vivía, y pretendían, por lo tanto, cambiar el propio sistema económico. Con el paso del tiempo, y ya estamos entrando a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, esas organizaciones, que eran pequeñas, que eran clandestinas, como ya lo sabemos, los ordenamientos comenzaron a reconocer
la posibilidad de organizarse, a admitir que los trabajadores pudiesen unirse, y esas organizaciones, al ser reconocidas por el ordenamiento, comenzaron entonces a tener cierta estabilidad y cierta estructura. Estabilidad y estructura, o estructura y estabilidad, y comenzaron entonces a formarse las organizaciones de trabajadores que hoy ya conocemos, que son organizaciones que normalmente tienen estatutos, tienen autoridades, tienen como objetivo, como ustedes conocen, la defensa de los intereses de los trabajadores, la defensa de los intereses de los trabajadores, y ese tipo de organización, entonces, es la que va a ser, digamos, el representante, o va a reivindicar la representación de la clase trabajadora frente al Estado y frente a los empresarios. Esto es un poco, entonces, la síntesis muy apretada de cómo los trabajadores se fueron organizando en el mundo desde que comenzó el capitalismo hasta el día de hoy, a través de esas 3 etapas. 3 etapas que obviamente, esto es muy europeo, ¿verdad? Esto es muy europeo porque no necesariamente se comportó así en todos los países. Por ejemplo, todos sabemos que en nuestro país, lo hemos mencionado muchas veces, nunca hubo una etapa de prohibición de los sindicatos en el inicio. Entonces, en Uruguay sí hubo clubes mutualistas en su origen, sí hubo sociedades de resistencia y, por supuesto, sindicatos como los conocemos hoy, pero no tuvo esa situación que decíamos de prohibición de la organización sindical. Manuel quería decir algo. No, profe, simplemente, es como usted decía, me estaba leyendo justamente acá el tema de la Asociación Española, que eran 39 personas, eran los primeros socios que empezaron a fundar la Española, eran españoles, y sí, con ayuda mutua entre ellos, y a modo de anécdota, justo estaba leyendo acá, que dice que una vez terminado el sanatorio se quedaron sin plata, y dice que los socios más acaudalados optaron por pagar 10 años de su cuota para poder pagar la deuda de la construcción. Y eso indica lo que es el fuerte vínculo de cooperativo de las personas, ¿no? Exacto. Muy bueno el ejemplo de compañero, muy bueno el aporte de Manuel. Bueno, entonces, a ver, en Uruguay, muy rápidamente, los sindicatos, los historiadores explican que hay documentación, hay prueba de que los primeros sindicatos se fundan en Uruguay sobre el año 1860 y algo. O sea, digamos, para 1870 son las primeras uniones de trabajadores en las imprentas que se llaman las imprentas, básicamente lo que hacían era imprimir diarios, pero también libros. Entonces, a nivel de las imprentas es que se crean las primeras organizaciones que en aquel momento se llamaban sociedad tipográfica, sociedad de tipógrafos. Los tipógrafos eran los que trabajaban en las imprentas, y también había en los trabajadores de los saladeros, que serían los frigoríficos, y en los tranvías, más adelante. En fin, hay algunos sectores de actividad donde para 1870, 1880, ya sobre el último tramo del siglo XIX, empiezan a haber pequeñas organizaciones de trabajadores que, en el caso de Uruguay, eran más que nada organizaciones de tipo de sociedad de resistencia, eran más bien de tipo de sociedad de resistencia, es decir, pequeñas organizaciones de anarquistas, pequeñas organizaciones de trabajadores anarquistas, que venían de Italia, venían de España fundamentalmente, ideología anarquista, que habían desembarcado acá en el puerto de Montevideo, y que se unieron, ¿verdad?, para reivindicar frente a los empresarios de aquel momento por las condiciones de trabajo en los saladeros, en las curtiembres, en las imprentas y un poco más adelante en los tranvías. Después, obviamente, estas sociedades de resistencia se van a extender al resto de la actividad.
Entonces, en Uruguay, el movimiento sindical comienza a desarrollarse hacia fines del siglo XIX. Rápidamente, porque esto también ya lo mencionó Alicia cuando vimos la libertad sindical. Recuerden que en el mundo, inicialmente los sindicatos estaban prohibidos en la mayor parte del mundo. Siempre se cita la ley de Chapelier de 1791 en Francia y la ley de coaliciones de Inglaterra de 1799 como dos leyes emblemáticas que prohibían justamente la sindicalización, prohibían el funcionamiento de los sindicatos. Ahí ustedes tienen en la pantalla el artículo 4, donde justamente dice: sí, contra los principios de libertad y de la Constitución, ciudadanos de la misma profesión, arte u oficio, se confabulan y conciertan para rehusar al ejercicio de su industria o de su trabajo, o no acceden a prestarlos, sino por un precio determinado, tales acuerdos y configuraciones serán declarados inconstitucionales y atentatorios a la libertad y la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Vieron cuando ahí dice se confabulan y conciertan para rehusar al ejercicio de la industria? ¿Qué es rehusarse? Es la huelga. Rehusarse es, ahí lo que estaba aprendiendo es, si alguien, ¿verdad?, se rehúsa a trabajar, bueno, hoy eso le llamamos derecho de huelga, eso estaba prohibido. Así como también si alguien no accede a prestarlos, sino por un precio determinado. Es decir, también estaba prohibido la posibilidad de que se presionase a la empresa para venderle conjuntamente, para fijar conjuntamente el precio del salario, ¿verdad?, de manera conjunta. O sea, lo que hoy llamaríamos, vamos a ver después, la negociación colectiva y los acuerdos colectivos. Eso estaba prohibido por la ley francesa y así sucedió en muchos países del mundo. O sea que en el primer periodo, siglo XVIII, prohibición de crear sindicatos. Después, como ustedes recordarán, hay un periodo de tolerancia, donde se derogan las leyes o se dejan de aplicar, de hecho, estas leyes prohibitivas, pero no hay un reconocimiento explícito de estos presos, en las leyes o en las constituciones, del derecho a crear sindicatos. Lo que había era, de hecho se creaban, de hecho funcionaban esas sociedades de resistencia para protestar contra los empresarios por las condiciones de empleo, pero no estaban legalizados. Ya sobre fines del siglo XIX, ahí sí empiezan a ver, en algunos países, ustedes tienen ahí el ejemplo en la placa de Inglaterra en 1875, Francia en 1884, las primeras leyes que reconocen que los trabajadores pueden crear uniones, que los trabajadores pueden crear organizaciones sindicales. Y bueno, ya en el siglo XX, todos conocemos, sobre todo una vez que empieza a funcionar la OIT, se empiezan a aprobar convenios, como todos sabemos, internacionales, típico ejemplo, el 87 y el 98, que no solamente reconocen, sino que protegen el derecho a crear organizaciones sindicales. Dicho esto, veamos entonces cuáles son los elementos, esta típica pregunta de múltiple opción o pregunta de verdadero o falso, típica pregunta, márquenselo ahí con flujo, para los que todavía no se durmieron y siguen conectados, que este tipo de organización se define o se puede conceptualizar a través de ciertos elementos que menciona muy bien Plaro de Vies en su libro. El primer elemento, como es bastante fácil de advertir, es que sea un grupo. No hay sindicato de una sola persona. Federico Bentancor, que creo que está conectado, no puede crear, él trabaja en el ministerio. Si mañana dice, no, vamos a hacer un sindicato en el ministerio, él no puede decir, no, el sindicato soy yo. Necesariamente, un sindicato necesariamente es un fenómeno de dimensión colectiva, un fenómeno de dimensión. O sea que el primer elemento es el elemento colectivo, el grupo. Vieron que ahí dice en la pantalla cuántos. Los cuántos, cuando decimos cuántos, ¿cuál es el mínimo? 5, 20, 35, el 10%, el 20, el 50%. Esto va a depender de cada país. En el caso Uruguay, típica pregunta para que ustedes se resbalen, típica pregunta,
es que se les pregunta, en Uruguay para crear sindicatos se necesitan 25 personas como mínimo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es así? ¿En Uruguay para crear un gremio se necesitan 25 o se necesitan el 10% del personal o el 50%? No, no me parece. No. ¿Y cuánto se necesita? ¿Cuántos se necesitan? Sí. Son 25 personas, profe, mínimo. Yo en mi empresa trabajan 1000. Imagínense que yo soy dueño de una empresa, no sé. Hay una proporcionalidad entonces. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Un 30? Yo tengo entendido, perdón, buenas noches. Yo tengo entendido que con 5 ya pueden entrar. ¿Alguien más? Yo no creo que haya un límite, porque si no sería contradictorio con el espíritu de la defensa de los derechos, porque si se va a esperar a que toda la gente o la mayoría esté de acuerdo, a lo mejor no hay sindicatos. No sé. Pregunto. Sé. Imaginemos que trabajan 3000 en la empresa y el sindicato son 2. Alicia y Cecilia dicen, nos declaramos sindicato y trabajan 3000 en la empresa. ¿Les parece que ahí hay un sindicato? No, creo que debe haber un porcentaje en la cantidad de personal trabajado, o sea, que esté trabajando, porque ellos pueden, para mí es no. Bien. Para mí, con que los hayan votado, ya quedan legitimados. Habría que ver cómo ¿no? Quedan legitimados. No lo sé. No tendrían mucho poder de presión dos personas solas para negociar, ¿no? Perfecto, está muy bien. A ver, primero, la respuesta formal es nuestra legislación, y es la que ustedes tienen que saber, la más importante. Nuestra legislación no tiene reglas, en cuanto a la cantidad de trabajadores para crear un sindicato. Casi todos los países tienen reglas. Dicen 15, 20, 25, 50, el 10%, el 5%, el 8%. En Uruguay no hay ninguna regla legal, ni legal ni constitucional. Es decir, no hay norma jurídica que diga cuántos trabajadores se requieren para formar un sindicato. Alguien dijo por ahí 5, está muy bien, en el sentido de que eso es una leyenda urbana, digamos, o sea, eso es un criterio que no está escrito en ningún lado, pero, a ver, yo siempre digo, esto es como el ejemplo de que no se pueden aplicar sanciones a las personas por más de 15 días. No hay ninguna ley que diga eso, no hay ningún decreto, salvo puntualmente en algún sector de actividad. Creo que, si mal no recuerdo, el decreto de la industria de la construcción dice 15, pero no hay normas excepcionales en ningún lado, pero bueno, hay un uso y costumbre que todos respetamos y todos la repetimos todos los días, que dice cualquiera, si es un abogado de empresa, un abogado trabajador, o Federico que trabaja en el ministerio, si a Federico ven le preguntan, Federico, mire, me aplicaron 35 días de suspensión. Federico le va a decir, no, mire, el máximo 15. ¿Por qué? Porque desde hace 100 años se acepta ese criterio. Y esto más o menos lo mismo con el tema de los sindicatos. Alguien dijo por ahí los 5, y está bien, ese es un criterio que no es legal en el sentido, no está en ninguna norma, pero que hay un concepto de que, digamos, una organización de menos de 5 parecería que no tener consistencia colectiva. Pero claro, también alguien dijo por ahí con mucho acierto, alguno de ustedes dijo, bueno, pero eso hay que verlo también en la dimensión, hay que verlo en el contexto, porque de repente, imagínense ustedes que la empresa es CUTSA, estoy inventando, y trabajan 10.000. Bueno, 5 en 10.000 tampoco parece que eso se pueda llamar fácilmente como organización sindical. Alguien decía por ahí, bueno, pero ¿qué representación de los trabajadores pueden tener 5 personas? Entonces, esto es una cuestión de hecho, que es muy difícil de resolver, que hay que establecerlo ante cada situación concreta, que en nuestro país no está regulada. Porque en nuestro país tampoco está regulado, y esto vuelvan a poner con flujo, también el color, pongan amarillo, ahora pongan verde en el flujo. En nuestro país, hasta el día de hoy, y esto seguramente cambie en las próximas semanas, no existe un registro sindical.
Los sindicatos en Uruguay se crean, los sindicatos en Uruguay hasta el día de hoy, se crean de manera libre y sin necesidad de ningún tipo, de reconocimiento por parte del Estado. Los sindicatos se crean, se fundan, nacen, sin necesidad de ningún trámite ante el Estado. ¿Qué significa esto? Que perfectamente Cecilia, Alicia, Federico, Manuel y Gabriela, que son los primeros 5 que veo acá en mi pantalla, podrían decir, bueno, acá en esta clase somos 100. Bueno, esos 5 podrían decir, nos quedamos después de hora y hacemos la asociación de funcionarios de la clase de Derecho Laboral 10. Perfecto. Y mandan una nota al consejo diciendo, mire, nos creamos como asociación de docentes, estos 5 que están acá. Cuando mandó la nota, ya ahí, a partir de ese momento, el empleador toma conocimiento entonces de ese acto colectivo, existe el sindicato. Existe el sindicato. No se registró en ningún lugar, no hizo ningún tipo de trámite, pero ya con eso le da derecho a ese grupo de personas a poder ejercer algunos derechos que le otorga la legislación, que después veremos que son negociar colectivamente, hacer huelga, y también, por supuesto, poder hacer uso de algunos beneficios sindicales que mencionó Alicia en la clase pasada, cuando dijo las horas libres sindicales, o cuando dijo el poder poner una cartelera. Esos son derechos que tienen las organizaciones, aunque no estén registradas en ningún lugar. Algunos sindicatos, yo le diría la mayoría, sobre todo los más grandes en nuestro país, dan un paso más voluntario, absolutamente libre, porque así les conviene, de tramitar ante el Ministerio de Educación y Cultura una personería, que en Uruguay le llamamos personería civil, que es un reconocimiento del Ministerio de Educación y Cultura como organización sindical. Eso implica un trámite relativamente sencillo, de llevar los estatutos, explicar quiénes son las personas que están adheridas, la dirección donde funciona, el teléfono, una serie de requisitos mínimos, y el Ministerio de Educación y Cultura los va a reconocer entonces como persona jurídica, como sindicato, como asociación civil, y podrán, por lo tanto, tener en ese caso un reconocimiento frente al Estado, que lo que le va a agregar, además de todos los derechos laborales que recién mencioné, le va a agregar la posibilidad de, por ejemplo, ir a un banco, al Banco República, y decir, mire, queremos abrir una cuenta a nombre del sindicato. Acá está nuestro estatuto, acá está nuestro reconocimiento, la resolución del Ministerio de Educación y Cultura que nos reconoce. Y después podrá, por ejemplo, ir a alquilar un local, dirá, bueno, acá está nuestro certificado que hizo el escribano, que dice que nosotros somos una organización y que tal es el presidente, que tal es el secretario. Entonces, cuando el sindicato hace un trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura, obtiene lo que se llama una personería civil, Entonces, en nuestro país, con esto ahora te doy la palabra a Manuel, en nuestro país se dice que los sindicatos pueden tener 2 tipos de personería distintas. Personería laboral o personería gremial, que son aquellos sindicatos que nacieron en la vida jurídica sin ningún tipo de trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura, y sindicatos con personería civil, que son aquellos que, además de tener esa personería laboral o gremial, o sea, de haber nacido de hecho, después se formalizaron, digamos así, ante un trámite ante Educación y Cultura que no es obligatorio y que les permite realizar todo tipo de acto, todo tipo de contrato civil, como alquilar, abrir una cuenta bancaria, contratar personal si quieren, poner una colonia de vacaciones, poner un camping, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, Manuel, perdóname, pero quería terminar esta idea. No, está perfecto, profe. No, lo que yo le decía justamente que en el segundo caso, la personalidad jurídica, sindicato, justamente lo hacen a los efectos de obviamente que ya está más organizado, y a los efectos justamente de incrementar más adelante obviamente los socios y ampliar el poder como sindicato en sí. En cuanto al número de trabajadores,
para el sindicato, lo que yo sí tenía medio entendido que eran, por ejemplo, para delegado sindical, empresas o con mayor a 50 personas puede llegar a tener hasta 3 delegados de distintas ramas, digamos, dentro de la misma empresa, sea administrativo y demás, digo, con el sindicato, digo, hasta 3 delegados elegidos por ellos mismos, obviamente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, quiero que les quede claro, esto es importante, quiero que les quede claro, y esto es importante, que existe una personería gremial o laboral y una personería civil. Hay sindicatos, por ejemplo, AEU, sindicato bancario, o la Federación de Funcionarios de Salud Pública, o el Sindicato de la Construcción, por poner 3 ejemplos, que tienen las dos personerías, la laboral, y que les permite hacer huelga, hacer paro, hacer asambleas, firmar convenios colectivos, etc. Y hay una personería civil, que es la que se tramita, el sindicato que quiere libremente, ante el Ministerio de Educación y Cultura. Bien. Entonces, primer elemento, el número. ¿Cuántos en Uruguay? No hay número, es una cuestión de hecho, como dijo muy bien alguno de ustedes. Segundo elemento de la definición de sindicato, la permanencia o la estabilidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que para que estemos hablando de sindicato tiene que ser una organización que tenga estabilidad, que tenga continuidad, que tenga cierta duración en el tiempo. Y ahí se hace una distinción con lo que se llama la mera coalición. La mera coalición. ¿Qué es la mera coalición? Para que se entienda. ¿Qué es la mera coalición? Se habla de coalición cuando es un grupo de obreros, se habla de coalición cuando es un grupo de obreros que se unieron transitoriamente en el marco de un conflicto y que terminado el conflicto, concluida esa huelga o esa protesta, los trabajadores se desunieron. Típico ejemplo de esto. Imagínense que todos los que estamos acá, somos 100, todos trabajamos imagínense que trabajamos en el cultivo de soja. Todos trabajamos en un campo, ¿verdad?, de cultivo de soja. Perfecto. Y trabajamos 12 horas por día, pero nos pagan solamente por 8. Entonces, un día explotamos y decimos, no, mire, esto es un abuso, trabajamos 4 horas más, pero nos pagan por 8, y además de todo, no tenemos botiquín de primeros auxilios, no nos dan botas de lluvia, en fin, imagínense ustedes las peores condiciones laborales. Y entonces, al terminar un día la jornada, nos hacemos una asamblea, y decimos, bueno, Manuel y Georgina nos nombramos delegados para que vayan a hablar con el patrón y vaya a decirle que si no nos empieza a pagar las horas extras, si nos dan guantes, si nos dan sombrero y agua, no entramos más a trabajar. La cosecha quedará ahí y nadie la va a levantar. Y ellos van, negocian y la empresa le dice, bueno, está bien, miren, a partir de ahora le vamos a dar el casco, el guante, etcétera, etcétera, queda solucionado. Y ellos dicen, bueno, ganamos, nos fue bárbaro, y no se reúnen nunca más. No se reúnen nunca más. Eso no es un sindicato. Eso es una coalición. O sea, la idea de coalición es cuando hay un grupo que protesta, pero que, pasada la protesta, no se volvieron a reunir. En cambio, imagínense que ese mismo grupo dice, no, para que no vuelva a pasar esto, vamos a nombrar autoridades, vamos a hacer un estatuto, vamos a poner 100 pesos por mes cada uno en una bolsa común, así contratamos un abogado porque nos asesore, y ¿qué les parece si además alquilamos un local acá enfrente para que ahí nos reunimos después de hora, y además, ¿saben qué? Nos vamos a afiliar al PIT-CNT, y vamos a ir a pedirle que somos un sindicato. Entonces, ahí ya no estamos hablando de una coalición, ahí estamos hablando de una organización sindical. O sea que la organización es un grupo de trabajadores que de manera estable o permanente, y ahora viene el tercer elemento. El tercer elemento es que esas personas que se unen de manera estable y permanente tienen como especial característica que desarrollan una actividad.
laboral, desarrollan una actividad laboral. Acá, la duda que se presenta, ya lo vimos, es si podrían seguir de formar parte de un gremio, no solo los funcionarios públicos o los trabajadores de la actividad privada, sino, por ejemplo, los autónomos. Por ejemplo, los riders, o sea, los que andan, ¿verdad?, que hacen el reparto de comida, o los de Uber, los choferes de Uber. Ese tipo de trabajador que, como ustedes saben, formalmente no son empleados, sino que están como monotributistas, o como empresas unipersonales. ¿Podrían crear un sindicato? Bueno, bajo nuestro derecho, bajo nuestro ordenamiento, los autónomos también pueden crear sindicatos. O sea que un sindicato, en el 99,999% de los casos, es de funcionarios públicos o privados. Pero nuestro ordenamiento no prohíbe, no impide que también puedan ser trabajadores autónomos, en el sentido de que sean personas que desarrollan una actividad remunerada, aunque no está reconocido que lo hagan en relación de subordinación pública o privada. Ahora bien, imagínense que este grupo de personas, volvemos al ejemplo que veíamos hoy yo les había dicho que era un cultivo de soja, una planta, un campo de soja. Imagínense que eran 1000, somos 1000 en el campo de soja, y de los 1000 nos unimos 200. Creamos un estatuto, nombramos a Georgina y a Manuel presidente y secretario, y esa unión de trabajadores del campo que queda en Colonia, que queda en Rosario, el departamento de Colonia, lo que hacen es, dicen, bueno, vamos a ponerle 100 pesos cada uno por mes, y lo que se pone en el estatuto es que esa unión de trabajadores tiene como finalidad poner una cancha de fútbol 5 y otra cancha de básquetbol, y organizará competencias deportivas para todos los afiliados todos los fines de semana. ¿Eso es un sindicato? ¿A ustedes qué les parece? No, yo creo que no, si no entendí mal el concepto. Es una unión, a ver, vayamos de a poco, Matías. ¿Es una unión es un grupo de trabajadores? Sí. Entonces, primer elemento, se confirma. Hace 3 años que se creó esa organización y se reúnen todos los viernes después de hora. ¿Está la estabilidad o no está? Sí. Sí. Tercer elemento. Son personas que desarrollan una actividad remunerada, laboral. O sea que se cumple el tercer elemento. ¿Pero cuál falta? ¿Qué elemento está faltando ahí que ustedes lo tienen ahí en la pantalla? La defensa de intereses. Exactamente, lo que dijo Teresa. Porque si ese grupo de personas, trabajadores, crearon su presidente, secretario y se unieron para crear un club de fútbol, o para crear una mutualista, o para crear un teatro, o para crear, no sé, un club de bochas, o un club de ajedrez, eso no es un sindicato. Por supuesto que un sindicato también podrá tener una cancha de fútbol, por supuesto que un sindicato también podrá organizar partidos de ajedrez, pero lo principal no es eso. Entonces, para que sea un sindicato, esa organización tiene que tener como finalidad la defensa de los intereses del grupo, la defensa de los intereses laborales, O sea, si no está la finalidad reivindicativa en el sentido amplio, no de tirar piedras o hacer huelga, no. La finalidad es de exigir
protestar, reivindicar, solicitar, pedir que se mejoren las condiciones de empleo, que se aumenten los sueldos, que se mejoren las condiciones de seguridad e higiene, etcétera, etcétera. Si nos unimos, todos los que trabajamos en una empresa, para organizar un campeonato de fútbol todos los sábados, eso no es un sindicato. Eso es una asociación civil deportiva. Y así se crean muchas veces sociedades de tipo de... Por eso, volviendo al origen de la clase, yo les decía que inicialmente aquellos que le llamamos clubes o mutualistas no eran sindicatos, porque la finalidad principal no era precisamente la protesta, la reivindicación, sino que era la ayuda mutua económica entre los trabajadores frente a los casos de enfermedad, de accidente, pero no para protestar, para que les mejoraran las condiciones de empleo. Bueno, Hermida Uriarte dice en su libro entonces que se puede entender que el sindicato es un agrupamiento constituido por personas físicas o jurídicas. ¿Por qué Hermida dice que también pueden ser personas jurídicas? Porque acá está pensando en las federaciones sindicales o en las centrales sindicales. Una federación es una unión o asociación de sindicatos de empresa. Y una central sindical como el PIT-CNT es una organización de federaciones, confederaciones y sindicatos. O sea, quiero decir, los sindicatos pueden estar conformados por trabajadores o pueden estar formados por asociaciones entre los propios sindicatos. Muchas veces se asocian entre diversos sindicatos de diversas ramas para crear centrales sindicales, confederaciones, federaciones, etcétera, etcétera. Ahora, ese agrupamiento de personas, trabajadores o de sindicatos, ejercen una actividad profesional, o sea, una actividad laboral. O sea, no es un sindicato no es, por ejemplo, el de estudiantes. Ustedes pueden acá ser socios del Centro de Estudiantes de Derecho. Bárbaro, perfecto. Pero eso no es un sindicato. Eso es una asociación de estudiantes. Los sindicatos, nuestro ordenamiento, y así es en todo el mundo, son organizaciones de personas que tienen en común el que son trabajadores públicos o privados. Pero son personas que ejercen una actividad laboral de forma remunerada. Tampoco es un sindicato los fieles de la Iglesia Católica o los fieles de la Iglesia Protestante o de cualquier otra actividad religiosa o de un club deportivo. Son personas que se agrupan con otros intereses, con otros tipos de lazos, ¿verdad? Desde el punto de vista de su actividad social. Acá lo que los califica es que son trabajadores en sentido amplio, trabajadores públicos o privados, y que inclusive vimos que eran independientes. Y además, dice entonces este autor, que esa unión es, como dice ahí, en vistas de promover la condición laboral, de representar a los trabajadores y de, como dice ahí, asegurar la defensa de los intereses de los obreros. ¿Qué intereses? Los intereses laborales. El de mejorar las condiciones de empleo. Profesor. Sí, Araujo. Una consulta, para que puedan formar confederaciones o federaciones, ¿tiene que reconocerse de la personería civil o pueden ser sin que se reconozca? Gracias. Excelente pregunta, excelente pregunta. En nuestro país tiene esa particularidad que yo mencionaba hoy, de que no requiere, inclusive las federaciones centrales sindicales, no requieren de un trámite ante el Ministerio de Educación y Cultura. Es el caso uruguayo que es paradigmático, porque esto no funciona así en el mundo, es una rareza uruguaya. Es igual para el caso del PIT-CNT. El PIT-CNT, que todos lo conocemos, todos sabemos qué es, ¿verdad? La central sindical en Uruguay no tiene personería jurídica. Nunca. Entonces, tiene una personería de hecho, yo le llamo hoy la personería laboral, conjunto de sindicatos que hicieron un estatuto, pero que nunca se presentó ante las autoridades para obtener un reconocimiento. Como yo decía hoy, que hay muchos sindicatos, o sea, dentro del PIT-CNT, dentro de la central sindical, hay muchos
sindicatos que sí tienen personalidad jurídica. Pero la central sindical nunca quiso obtener una... Federico, adelante. Sí, ya que volvió el tema, pensé que le iba a dejar el comentario porque ya nos habíamos ido. Tú sabes que hay un formulario en el Ministerio de Registro de Delegados Sindicales en todo el país, a pesar de que, como bien quedó claro, no es obligatorio el registro de ningún delegado sindical porque no hay normativa al respecto. No obstante, a los efectos de prácticos, muchos se registran ahí en el Centro de Atención Ciudadana, porque luego vamos a ver también en otras clases, hay caracteres como el número de afiliados o el inicio de actividades que en algunos momentos puede ser decisivo, incluso respecto a aquellas actividades o empresas donde hay más de un sindicato, y para entender o para decidir cuál de los sindicatos va a tener mayor representatividad y va a poder luego luchar por y firmar un convenio colectivo de trabajo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, y además de la practicidad en cuanto a las licencias del delegado sindical, que es interesante que sus nombres estén en el Ministerio de Trabajo, en este listado de delegados. Que la particularidad que tiene es que también la tiene que firmar un delegado de rama del sector de actividad y no solo el nuevo delegado que firma el formulario, y obvio que no puede ser el mismo el que se autorice. Eso nada más. Perfecto, perfecto. Muy buena la aclaración de Federico, que vieron que, como él explicó o aclaró, ese registro que se creó hace algunos años es voluntario y es a los efectos fundamentalmente de que una vez que el gremio que se crea presenta la nómina, presenta una carta en la que dice: señor ministro de Trabajo, venimos a informar que se creó la asociación de funcionarios del grupo 14 del turno nocturno de 19:30 a 21, lunes, miércoles y viernes. ¿Para qué hace? Y los delegados son Federico y Alicia. ¿Qué sentido tiene eso? Sobre todo que en un país como el nuestro, donde los sindicatos no tienen que formalizarse ante el Estado, no hacer ningún tipo de trámite, si presentan esta nota voluntariamente ante el Ministerio, obtienen lo que se llama una fecha cierta de que desde ese día, en la carta, en la copia de la carta que presentan al Ministerio, pueden decir: bueno, acá hay un elemento de prueba que demuestra que hay un sindicato que está funcionando en determinada empresa o en determinado lugar o centro de trabajo. Entonces, el sentido de presentar esa carta fundamentalmente, no solo, pero fundamentalmente es poner una fecha cierta, decir: bueno, este es el día que es indiscutible que se creó un sindicato, porque en un sistema como el nuestro, donde los sindicatos se crean y fundan y nacen informalmente, después pasa a ser una cuestión de hecho, en el sentido de que si los trabajadores muchas veces son despedidos, porque todavía están en esa etapa embrionaria, a veces hay un problema de prueba para demostrar si existía realmente un sindicato o no, porque es la palabra de uno contra la palabra de otro. Cecilia. Sí, no, iba a decir eso, que cuando el Ministerio recibe esa comunicación de un sindicato que se está conformando, manda un mail a la empresa o un fax antiguamente, y hoy en día un mail a la empresa informándole. Entonces, esa comunicación sirve de fecha cierta, porque después muchas veces cuando hay posibles situaciones de violación de la libertad sindical, por ejemplo, despido de esos trabajadores, este mail da fecha cierta de por lo menos la fecha en la cual la empresa toma conocimiento que estos trabajadores estaban, sobre todo en las etapas de preformación del sindicato, donde a veces se dan estas situaciones de violación de la libertad sindical. Entonces, esa comunicación que hace el Ministerio por lo menos da una fecha cierta a la conformación del sindicato. Era eso. Claro, a los efectos del fuero sindical, claro. Perfecto.
Perfecto, gracias a Cecilia, Federico, por el aporte. Bueno, para concluir rápidamente. Dice Emilia que los Perdón, profe, pero se lo escucha mal, tipo robotizado, así, como le pasó la última vez. A ver, Cecilia, se sigue escuchando bien. Sí, se escucha como con interferencias. Me parece, Cecilia, que vamos a tener que seguir vos en lo que queda de la clase que poco. Queremos ir pasando lentamente, explicando muy rápidamente los principios de construcción del bien. Bueno, sigo yo con la ayuda de Alicia y Federico, con los compañeros, entre los tres. Perfecto. Bien, bueno, en lo que respecta a los principios de constitución de los sindicatos, bueno, como dice ahí la diapositiva o la placa, se puede hablar de esos 4 principios. El primero es el principio de pureza, que es un principio sobre el cual ya hemos hablado, que lo hablamos justamente en la clase donde hablamos de la libertad sindical en sus distintas formas. ¿Se acuerdan que hablamos libertad sindical individual, colectiva, y en la que la colectiva podía ser ante el Estado, ante el empleador, ante otras organizaciones, y ahí hablamos del principio de pureza. El principio de pureza, bueno, justamente es eso, es que el sindicato solamente debe agrupar a quienes correspondan a los intereses que está defendiendo, ¿no? Si es un sindicato de trabajadores, deben ser solamente sindicato de trabajadores, o sea, no se admite, o de empleadores, solamente sindicato de empleadores, no sería contrario al principio de pureza la constitución de sindicatos mixtos, porque bueno, eso se entiende contrario al principio de pureza. Otro principio sería el principio de autonomía, ¿sí? Que bueno, que justamente, vuelvo a decir, lo vimos en la clase esta donde examinamos los distintos tipos de libertad sindical, el principio de autonomía, que es muy importante, que refiere a la independencia de ese sindicato respecto de otros, ¿no? Puede ser respecto al Estado, respecto al empleador, respecto a otras organizaciones. Y bueno, esta autonomía abarca toda la etapa o toda la vida del sindicato, desde que se constituye, autonomía hacia su interior para resolver sus estatutos, para designar sus autoridades, para adoptar las decisiones, las acciones, las decisiones reivindicativas que estimen convenientes, para constituirse o para disolverse, si así lo entendiere. También autonomía para, bueno, vuelvo a decir, resolver las acciones o las reivindicaciones que van a llevar adelante. Es decir, autonomía absoluta y restricta para gobernarse y llevar adelante su actividad. Y perdón, Cecilia, Sí. En cuanto a eso, justamente lo que hablábamos también la otra vez, que no se permiten actos de injerencia, o sea, no puede, por ejemplo, el Estado regular o establecer cómo se debe, digamos, tanto constituir o como funcionar el sindicato. Es decir, el sindicato pone su propio reglamento, sus propias normas y funciona conforme a esa reglamentación autonómica interna que digamos que se autoimpone. Eso. Exactamente. Sí, autonomía y no injerencia. Y bueno, el otro principio es el principio de especialidad, que bueno, que también lo hemos venido hablando en la clase, refiere a que el sindicato debe defender y perseguir los fines e intereses de su grupo, ¿no? Lo que hace a su esencia y lo que hace a los intereses que promueve. Entonces, bueno, como dice allí, se critica porque hoy en día muchas veces estos intereses que se defienden a veces son bastante amplios y entonces, bueno, es una crítica que se hace, pero este principio de especialidad justamente lo que busca es eso, ¿no? Que el sindicato los intereses laborales propios de su
su gremio, digamos, exactamente, de su rubro, exactamente. Y por último, el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? O sea, que todos los trabajadores que estén, digamos, que estén dentro de la categoría o grupo que corresponda, tengan posibilidades de participar sin ser objeto de ningún tipo de discriminación por su orientación política, filosófica, religiosa, u otra cualquiera que podamos pensar, y que bueno, ya estando dentro de la categoría o grupo que correspondan, tengan posibilidades, cumpliendo con los requisitos del estatuto, de poder incorporarse y no ser discriminados, ¿no? Bien, las clases o tipos de sindicato. No sé si quieren seguir Federico o Alicia, o sigo yo un poco más. Bueno, sigo yo un poco más. Bien, las clases o tipos de sindicato. Bueno, aquí se dividen en varios tipos, según la función o el rol del sindicato. Se habla de sindicatos de negociación o de concertación, sindicalismo de contestación y sindicalismo revolucionario. Bueno, el sindicalismo de negociación o concertación, justamente lo que lo caracteriza o lo que lo distingue es que en su accionar procura principalmente o fundamentalmente la negociación y la participación, o sea, busca el diálogo y la negociación y la concertación, llegar a un acuerdo, ¿no? Son sindicatos que no son de los confrontativos, digamos, los que buscan el conflicto, sino que justamente su actividad va más por el lado de la negociación y el acuerdo y la participación. Como dice allí, son principalmente se dan los casos de los sindicatos en Estados Unidos. Después el sindicalismo de contestación, que bueno, en este caso justamente este tipo de sindicalismo es un sindicalismo más reivindicativo, ¿no? Donde reivindican sus intereses, donde luchan por sus intereses, como dice allí, recurren a las medidas de autotutela, o sea, ellos mismos en su accionar buscan proteger o tutelar los derechos que están reclamando, y bueno, es el típico ejemplo de los sindicatos en Latinoamérica, ¿no? En los países de Latinoamérica, donde esto no quiere decir que estos sindicatos no negocien también, ¿no? No es que sea uno u otro, generalmente se dan en forma mixta estas condiciones, pero lo que más los caracteriza es esta actividad más reivindicativa. Y por último, el sindicalismo revolucionario, y justamente su objetivo es un cambio, pero un cambio profundo, ¿no? Estos sindicatos buscan cambiar el statu quo, la situación dada, la estructura actual, como está el sistema organizado hoy en día, y es principalmente el ejemplo de los sindicatos anarquistas y comunistas, ¿no? Donde buscan un cambio de cómo está organizada la sociedad y el sistema hasta ese momento, o de la forma que está organizada en ese momento. Después, bueno, como dice allí, según su autenticidad, esto también lo vimos en la clase que hablamos de los distintos tipos de libertad sindical, que eran los sindicatos amarillos de paja y los sindicatos auténticos, ¿no? Los sindicatos amarillos son esos, ustedes mismos habían puesto que era un ejemplo el día que dimos ese tema en clase, en el que dice ahí actúa en colaboración con el patrono, ¿no? En realidad lo que hay es una injerencia del empleador en ese sindicato, ya sea a través del financiamiento, ya sea financiando, apoyando financieramente al sindicato, o a través de, bueno, injerencia, tal vez designando sus autoridades, o seleccionando a los trabajadores que van a integrarlo. O sea, hay una clara injerencia del empleador en los sindicatos amarillos. Los sindicatos de paja son directamente los creados por el empleador, responden directamente al empleador,
son creados por y el sindicato auténtico es realmente el sindicato que, bueno, tiene independencia de su empleador y defiende legítimamente los intereses de los trabajadores del grupo profesional. Cecilia, vamos a ver después Bien, también adelante. la independencia del sindicato va a ser otro de los elementos que va a determinar si un sindicato va a ser más representativo y va a poder negociar o reivindicar ante la posibilidad de un convenio colectivo, ante la negociación colectiva. O sea, en Uruguay esa tipificación que diste anteriormente tiene fuerte relevancia. Eso quería agregar. Exactamente. Y esta otra clasificación también es muy importante para a partir de la clase que viene, que vamos a empezar con los temas de negociación colectiva, que es según la estructura. Los sindicatos horizontales nuclean, como dice allí, a los trabajadores de una misma categoría, profesión y oficio. Bueno, ahí pone un ejemplo, ¿no? Los albañiles, los carpinteros, los vendedores. En nuestro país podríamos pensar en los anestesistas, ¿no? El sindicato anestésico quirúrgico. Son que regulan, digamos, estos tipos de sindicatos nuclean a los trabajadores que integran una misma categoría laboral u oficio, sin importar a qué empresa pertenezcan o en qué lugar se desempeñan, ¿no? Simplemente los nuclea por su categoría, profesión u oficio. Muchas en cambio, veces es sí. porque, digamos, por las características de la actividad que realizan, son características muy particulares, entonces como que todo el abanico, o sea, o el paraguas de toda una empresa no puede o no se defiende determinados intereses de ese grupo. Entonces por eso, como por ejemplo el ejemplo que tú ponías de los anestesistas. Exacto. Y el otro tipo de sindicato, que son los sindicatos verticales, que se agrupan por sector, claro, por sector, exactamente, por sector, ahí pone Manuel de Zunca, por sector de actividad sin importar la profesión, ¿no? Entonces está el sindicato de la construcción, como bien decían ahí el Zunca, y tantos otros como podemos pensar, porque en nuestro país la mayoría de los sindicatos abarca justamente a todos los son verticales, ¿no? Abarcan al grupo de actividad o sector sin importar la profesión, ¿no? Y estos, bueno, son los sindicatos mayoritarios en nuestro país, los que agrupan actividad o sector sin mirar la profesión, y ahí dentro de estos vertical agrupa a todas las categorías dentro de ese sector de actividad, ¿sí? No mira la actividad, sino no mira la categoría de estos trabajadores, sino el grupo o, digamos, el sector de actividad. Y, bueno, no sé, creo que estamos en hora. No sé si tienen alguna duda o consulta o algo para preguntar. Si no, estaríamos dejando la clase por acá. Y nos estamos viendo el lunes. Claro, Bueno. sí. Ahí está. Hay varios ejemplos. Bueno, acá el profesor pone que la próxima es negociación colectiva. No sé, Adrián tiene la mano levantada, no sé si ahora o ya la tenía de antes. Ah. No me acuerdo dónde lo decía, creo que justamente en la PPT que decía eso era... La de elementos puede ser que era. Sí, era justamente como una pregunta, ¿no era? Que ponía en la PPT. Sí, como signo de interrogación. Porque el profesor, por ejemplo, decía, en el caso de los estudiantes, ¿no? Fue ahí que
decía, ¿los estudiantes son un sindicato o no? Porque defienden sus intereses. Creo que era eso, si no estoy equivocada. Alejandro, ¿era ahí? Haceme así o no. Está. Entonces, justamente la pregunta era, era cuando estábamos viendo las distintas requisitos o requerimientos para que una reunión de personas fuese o no un sindicato, y la pregunta era, por ejemplo, los estudiantes, o sea, bueno, se reúnen, pueden protestar, pero no son trabajadores, son estudiantes, ¿tá? Entonces no reunía esa calidad o requisito para ser un sindicato. Creo que era eso, si no estoy... Bien, bien. En un tema determinado se agrupaban para dar una solución. Está bien. Claro. Bueno, entonces nos estamos viendo la clase del lunes y empezamos con negociación colectiva. Gracias, profe. Buen fin de Gracias. semana. Gracias, profesores. Que pasen bien. Buen fin de semana. Buen fin de semana.